Abraham, un pilar de la fe y padre de naciones. La historia de Abraham, tal como se narra en el libro del Génesis, es uno de los relatos fundacionales de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Su vida, marcada por una fe inquebrantable y una relación especial con Dios, ha sido fuente de inspiración y estudio durante milenios. El llamado y la salida de Ur. Abraham, originario de la ciudad de Ur de los Caldeos, una próspera urbe mesopotámica, recibió un llamado divino para abandonar su tierra natal y seguir a Dios hacia una tierra prometida. Este llamado supuso un quiebre radical en su vida, pues significaba dejar atrás sus comodidades, su familia y sus dioses. La fe de Abraham se puso a prueba desde el inicio, demostrando una confianza absoluta en la promesa divina. El pacto y la circuncisión. En su viaje hacia la tierra prometida, Dios estableció un pacto con Abraham. Este pacto, una alianza sagrada entre Dios y el hombre, se selló con un signo distintivo, la circuncisión. Todos los varones de la descendencia de Abraham debían circuncidarse como señal de su pertenencia al pueblo elegido. La circuncisión no era solo un ritual físico, sino un compromiso espiritual profundo. Representaba la entrega total a Dios y la disposición a vivir según sus mandamientos. Las pruebas y tribulaciones. El camino de Abraham hacia la tierra prometida estuvo lleno de desafíos y pruebas. Enfrentó hambrunas, conflictos con los habitantes locales y la tentación de ceder a las costumbres del mundo. Uno de los episodios más conocidos es su estancia en Egipto, donde miente sobre la identidad de Sara para proteger su vida. Esta acción, aunque motivada por el miedo, tiene consecuencias en su relación con Dios y con Sara. La promesa y el nacimiento de Isaac. A pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara, Dios cumplió su promesa y les concedió un hijo, Isaac. Isaac era el heredero de la promesa, el hijo de la promesa. Sin embargo, la fe de Abraham sería puesta a prueba de una manera inimaginable. La prueba suprema, el sacrificio de Isaac. Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac. Este pedido puso a prueba la fe de Abraham hasta sus límites. En el último momento, Dios proveyó un cordero para el sacrificio, demostrando así su amor y misericordia. Este evento, conocido como el Akedah, es uno de los más conmovedores y discutidos de la Biblia. Representa la fe absoluta de Abraham y la disposición de Dios a perdonar. Es importante mencionar Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades mencionadas en la Biblia, conocidas por su inmoralidad y depravación. La fama de estos lugares era tal que se habían convertido en sinónimo de pecado y perversión. La visita de los ángeles. Dos ángeles, enviados por Dios, visitaron a Lot, sobrino de Abraham, en Sodoma. Los habitantes de la ciudad, al ver a los ángeles, mostraron una conducta extremadamente violenta y perversa, intentando violar a los visitantes. Este acto de violencia y depravación fue la gota que colmó el vaso para Dios. La advertencia y la huida. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra y les ordenaron que huyeran de la ciudad. Sin embargo, Lot y su familia tardaron en obedecer y, como consecuencia, su esposa se convirtió en una columna de sal. La destrucción. Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y a todos sus habitantes. Solo Lot y sus hijas lograron escapar con vida. La prueba. Después de que Dios le hubiera prometido a Abraham una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y de haberle concedido un hijo en su vejez, Isaac, llega la prueba. Dios le ordena a Abraham que tome a su hijo único, a quien amaba profundamente, y lo sacrifique como holocausto en una montaña que él le indicaría. La obediencia de Abraham. A pesar de la inmensa tristeza y el dolor que este pedido debía causarle, Abraham obedece sin cuestionar. Levanta una hoguera, ata a su hijo y está dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. Es en este momento de máxima tensión cuando un ángel de Dios interviene, deteniendo a Abraham y proporcionando un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. El significado de la prueba. Esta prueba tiene múltiples significados y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. La fe absoluta. La obediencia de Abraham demuestra una fe absoluta en Dios, una confianza en que Dios tiene un plan y que, incluso si no lo entiende, debe obedecer. El amor de Dios. A pesar de la dureza de la prueba, Dios demuestra su amor infinito por Abraham al detenerlo en el último momento. Esta acción revela la naturaleza misericordiosa de Dios.
El sacrificio de Cristo. Muchos teólogos ven en esta historia una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Abraham, en cierto sentido, anticipa el sacrificio de su propio hijo por la humanidad. La naturaleza de la fe. La historia de Abraham nos muestra que la fe implica una confianza profunda en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles de comprender. Luego de la muerte de Sara, la esposa de Abraham, surge la necesidad de encontrar un lugar adecuado para sepultarla. Abraham, como extranjero en la tierra de Canaán, no poseía un terreno propio. Ante esta situación, decide adquirir un lugar permanente para enterrar a su esposa y a sus descendientes. La cueva de Macpela. La cueva de Macpela, ubicada cerca de Mamre en la tierra de Canaán, es el lugar elegido por Abraham para esta finalidad. Esta cueva tenía un significado especial para los hititas, el pueblo que habitaba la región, y era considerada un lugar sagrado. La negociación. Abraham se dirige a los hititas, los dueños de la tierra, con una petición inusual. Desea comprar la cueva de Macpela para utilizarla como sepulcro. Los hititas, sorprendidos por la solicitud, se muestran generosos y ofrecen a Abraham la cueva de manera gratuita. Sin embargo, Abraham insiste en pagar un precio justo por la tierra, demostrando así su respeto por las costumbres locales y su deseo de establecer una relación respetuosa con los hititas. El acuerdo. Finalmente, Abraham y Efrón, un hitita, llegan a un acuerdo. Abraham compra la cueva y el terreno adyacente a un precio elevado, como muestra de su agradecimiento y respeto. Esta transacción no solo asegura un lugar de descanso eterno para Sara, sino que también establece un vínculo tangible entre la familia de Abraham y la tierra de Canaán. El significado. La compra de la cueva de Macpela tiene varios significados importantes. Un lugar de descanso eterno. La cueva se convierte en el lugar donde Abraham y sus descendientes serán sepultados, un lugar de descanso eterno y un símbolo de su conexión con la tierra prometida. Un símbolo de posesión. Adquiriendo la cueva, Abraham establece una conexión más profunda con la tierra de Canaán, reafirmando su derecho a ella como la tierra prometida por Dios. Un acto de fe. La compra de la cueva demuestra la fe de Abraham en las promesas de Dios. A pesar de ser un extranjero, Abraham se comporta como si la tierra de Canaán fuera su hogar. Un modelo de negociación. La transacción entre Abraham y los hititas es un ejemplo de cómo negociar de manera justa y respetuosa. El mandato de Abraham. Consciente de la importancia de preservar la pureza de la línea familiar y cumplir con las promesas divinas, Abraham encomienda a su siervo más fiel la tarea de encontrar una esposa para Isaac. Esta elección no debía ser al azar, sino que debía cumplir con ciertos criterios. Origen familiar. La esposa debía ser de la familia de Abraham, es decir, una pariente lejana, para asegurar la pureza de la línea y mantener la promesa de Dios de una descendencia numerosa. Temor de Dios. La mujer debía ser una mujer piadosa, que temiera a Dios y compartiera los valores de la familia de Abraham. La misión del siervo. El siervo de Abraham emprende un largo viaje a Mesopotamia, la tierra natal de Abraham, con 10 camellos cargados de regalos. Al llegar, ora a Dios para que le revele cuál será la mujer elegida. La prueba de Rebeca. En un pozo, el siervo se encuentra con Rebeca, una joven hermosa y virtuosa, que no solo ofrece agua para él sino también para sus camellos. Este acto de generosidad y servicio es visto por el siervo como una señal divina, ya que demuestra la bondad y el carácter de Rebeca. El reconocimiento de la familia. Al llegar a la casa de Betuel, el padre de Rebeca, el siervo presenta sus regalos y expone la razón de su visita. La familia de Rebeca reconoce en las palabras del siervo la mano de Dios, y acepta que Rebeca se vaya con él. El matrimonio de Isaac y Rebeca. Rebeca acepta de buen grado casarse con Isaac, y emprende el viaje de regreso a Canaán. Al encontrarse con Isaac, se cubre el rostro, como era costumbre en aquella época. Isaac, guiado por el Espíritu de Dios, reconoce en ella a la mujer que Dios había preparado para él. El significado de la historia. Esta historia tiene varios significados importantes. La providencia divina. La historia muestra la mano de Dios guiando los acontecimientos y asegurando que Isaac se casara con una mujer piadosa y virtuosa. La importancia de la familia. Abraham valoraba profundamente la pureza de la línea familiar y la importancia de mantener las tradiciones. El matrimonio como una institución divina. El matrimonio de Isaac y Rebeca es presentado como una unión bendecida por Dios. La fe y la confianza en Dios. La historia de la búsqueda de una esposa para Isaac nos enseña a confiar en la providencia divina y a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Un final sereno. La Biblia nos cuenta que Abraham vivió una vida larga y plena, alcanzando la edad de 175 años, Génesis 25:2.7.
Su muerte es descrita como un evento sereno y pacífico, un dormirse en el sentido de pasar a una existencia diferente. Un sepultura honrosa. Tras su fallecimiento, Abraham fue sepultado en la cueva de Macpela, en Hebrón. Esta cueva había sido adquirida por Abraham previamente como lugar de sepultura para su familia. La elección de este lugar no fue casual, ya que representaba un vínculo tangible entre la familia de Abraham y la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. El legado de Abraham. La muerte de Abraham no significó el final de su historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Su legado perduró a través de sus hijos, Isaac e Ismael. Isaac, hijo de Sara y heredero de las promesas divinas, continuaría la línea familiar y daría origen al pueblo de Israel. Ismael, hijo de Agar, sería el padre de los árabes. Significado teológico. La muerte de Abraham tiene un profundo significado teológico. Cumplimiento de las promesas. La larga vida y la muerte pacífica de Abraham son vistas como una confirmación de las promesas divinas hechas por Dios. Transición. La muerte de Abraham marca una transición generacional y simboliza el paso de la fe de una generación a otra. Esperanza en la vida futura. La muerte de Abraham, al igual que la de otros patriarcas, apunta hacia la esperanza de una vida después de la muerte y la reunificación con los antepasados. Preguntas para la reflexión. ¿Qué podemos aprender de la vida y la muerte de Abraham? ¿Cómo influyó la muerte de Abraham en la historia de su familia y en el pueblo de Israel? ¿Qué significa la buena vejez mencionada en el texto? ¿Cuál es el papel de la cueva de Macpela en la narrativa bíblica? En resumen, la muerte de Abraham es un evento cargado de simbolismo y significado. Marca el final de una era y el inicio de una nueva, pero también nos recuerda la importancia de la fe, la esperanza y la promesa de una vida eterna. Después de la muerte de Abraham, Isaac se establece en la tierra de Gerar, donde había vivido su padre. Al igual que Abraham, Isaac buscaba pozos de agua para sus rebaños, pues el agua era fundamental para la supervivencia en aquellas tierras áridas. Sin embargo, los filisteos, que habitaban la región, tenían una visión diferente. Los pozos de Isaac. Isaac ordenó a sus siervos que excavaran pozos, siguiendo el ejemplo de su padre. Estos pozos eran vitales para el sustento de sus animales y para la vida en general. Sin embargo, cada vez que se encontraba un pozo, los pastores filisteos reclamaban el agua como propia y provocaban disputas. Las disputas. Cada vez que se descubría un nuevo pozo, surgían conflictos con los pastores filisteos. Estos conflictos se intensificaron hasta el punto de que Isaac se vio obligado a abandonar los pozos y buscar nuevos lugares para excavar. Esek, el primer pozo que Isaac cavó fue llamado Esek, que significa disputa, ya que fue allí donde se produjo la primera confrontación con los filisteos. Sitna, el segundo pozo también fue objeto de disputa, por lo que Isaac lo llamó Sitna, que significa enemistad. Rehobot, finalmente, Isaac encontró un lugar donde pudo excavar un pozo sin ser molestado. Lo llamó Rehobot, que significa amplitud o espacio, expresando su alegría por haber encontrado un lugar donde vivir en paz. El significado. Estas disputas por los pozos tienen un significado más profundo que una simple disputa por el agua. Representan la lucha por la supervivencia. La búsqueda de agua era esencial para la supervivencia de Isaac y sus rebaños. Las disputas por los pozos simbolizan la lucha constante por los recursos básicos. La oposición al plan de Dios. Los filisteos representaban una oposición al plan de Dios para Isaac y su descendencia. Al disputar los pozos, estaban tratando de impedir el crecimiento y la prosperidad de Isaac. La perseverancia de la fe. A pesar de las dificultades y las constantes disputas, Isaac perseveró en su fe y en su búsqueda de la voluntad de Dios. El pacto con Abimelech. A pesar de los conflictos iniciales, Isaac finalmente logró establecer una relación pacífica con Abimelech, el rey de los filisteos. Se firmó un pacto de paz, poniendo fin a las disputas por los pozos y asegurando la seguridad de Isaac y su familia. En resumen, la disputa por los pozos es una historia que refleja la lucha constante del ser humano por la supervivencia y la búsqueda de un lugar propio. También es una historia de fe y perseverancia, que muestra cómo, a pesar de las dificultades, la bendición de Dios puede prevalecer. Preguntas para la reflexión. ¿Qué podemos aprender de la fe de Abraham? ¿Cómo podemos aplicar los valores de Abraham a nuestra vida diaria? ¿Cuál es el significado del sacrificio de Isaac en la historia de la salvación? ¿Cómo ha influido la historia de Abraham en la formación de las religiones abrahámicas? ¿Cómo podemos reconciliar la imagen de un Dios amoroso con la orden de sacrificar a Isaac?
Ampliando la perspectiva. La historia de Abraham es un vasto océano de conocimiento y reflexión. Podemos profundizar en muchos otros aspectos, como el papel de la mujer en la historia de Abraham, analizar las figuras de Sara, Agar y Rebeca. La relación entre Abraham y la naturaleza, explorar la conexión de Abraham con el mundo natural y su comprensión del universo. La historia de Abraham en el arte y la literatura, analizar cómo diferentes artistas y culturas han representado la vida de Abraham. La influencia de la historia de Abraham en la filosofía y la ética, ¿cómo ha influido la historia de Abraham en el pensamiento filosófico y ético? Conclusión. La historia de Abraham es un relato fascinante que nos invita a reflexionar sobre temas fundamentales de la existencia humana. Su fe, su obediencia y su relación con Dios siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. ¿En qué aspecto de la historia de Abraham te gustaría profundizar más?